Buenos días, mi nombre es Valentina de la Hoz y mi grupo está conformado por Natalia Recio, Darlene Delgado, Dana Peñate y mi persona. Nosotras les vamos a hablar acerca de la generación del 98 y del 27. En este video tomamos puntos clave de cada generación para que el video no sea muy largo y aburridor, hablando de partes importantes como lo son las características, los autores y el origen de cada generación. ¿Sabes qué es la generación del 98? ¿No? Y ahí es donde entro yo. Te lo explico. La generación del 98 es el nombre con el que se ha reunido tradicionalmente un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por una crisis moral, política y social que desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida dentro de Puerto Rico, Cuba y Filipinas en 1898. Todos los autores y grandes poetas englobados en esta generación nacen aproximadamente entre 1864 y 1876. Este grupo dejaron su huella y colaboración en la renovación literaria a fines del siglo XIX. Dando el contexto histórico de la generación del 98, tuvo una postura marcadamente crítica ante las normas sociales y la situación política en aquel momento. Frente a tanto cambio, este grupo de autores decidió cómo renovar y romper con todos los moldes impuestos hasta la fecha dentro del ámbito literario. Como resultado, crearon nuevas formas de expresión como la novela impresionista, los dramas filosóficos o el esperpento dentro de otro género como es el teatro. Estas son algunas de las características de la generación del 98. Se distinguieron entre una España real, miserable, y otra España oficial y falsa y aparente. Su preocupación por la identidad de lo español está en el origen llamado debate sobre el ser de España, que continúa aún en las siguientes generaciones. Sienten un gran interés y amor por la Castilla de los pueblos abandonados y polvorientos. Estos revalorizan su paisaje, sus tradiciones, su lenguaje castizo y espontáneo. Recorren las dos macetas escribiendo libros y viajes y resucitan y estudian los mitos literarios españoles y el romancero. Rechazan la estética del realismo y su estilo de frase amplia, de elaboración retórica, de carácter menudo y detallista. Estos prefieren un lenguaje más cercano de lengua de la calle, de síntesis más corta y carácter impresionista. Recuperaron las palabras tradicionales castizas y campesinas. El pesimismo en la estadística les hace simpatizar con románticos. Ofrece un carácter subjetivo en sus obras y la subjetividad toma mucha importancia en la generación del 98 y también en el modernismo. ¿En qué etapa se desarrolló la generación del 98? La generación del 98 se desarrolló entre 1875 y 1898, etapa en la que se desarrolló el proceso restaurador de Cánovas, y en 1897 se desarrolló la conocida Revolución de la Gloriosa para exigir las colonias españolas que habíamos perdido. Por otra parte, durante esta etapa que reinaba el realismo, ya comenzaba a perder poder en cuanto al aspecto social, y solo había puntos de corrupción e inestabilidad. El Partido Democrático en estos momentos se mantiene al margen, pero en un futuro comenzará a alcanzar la mayoría de poder. Y por último, el grupo neotauchista estaba en la cúspide, aunque a partir de esta nueva generación, su poder literario se verá reducido por el poder de la generación del 98. Podemos decir que los poetas de la generación del 98 han vivido dos etapas, que fueron la revolucionaria, el afán de la reforma, y la restauradora, sospecha por el ideal y cambio de la creciente desconfianza y política vigente. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre los principales autores. Pío Baroja, pues él pertenece a los pilares primordiales de la generación del 98. El pesimismo y el desasocio se reflejan en cada una de sus obras, pues sus obras presentan una perspectiva sincera de la verdad de España, llena en un humor crítico, que sigue el cambio y la regeneración de un territorio que está en sus horas más bajas.
Bueno, y para concluir, la generación del 98 fue un buen grupo de autores que intentaron describir la España de esa época, y en el día de hoy se les debería de dar las gracias por poder ver cómo era el mundo a principios del siglo XX. También aprendimos que la llamada generación del 27 fue una constelación de autores que se dio a conocer en el panorama cultural español. Se trata más bien de un grupo generacional, de una constelación o de una promoción de autores. Muchas gracias. Ramiro de Maeztu. Bueno, él debido a su tarea como periodista divulgó varios artículos en custodia de los valores hispánicos y patrióticos, mediante los cuales él pretendía ensalzar y retomar otra vez las enormes hazañas del Imperio español. Por esta razón se sirve de los medios de comunicación y retrata las virtudes del ser humano de la patria que batalla y defiende su territorio. La mayor parte de dichos artículos se juntaron en la obra La custodia de la hispanidad. Azorín. En los autores más relevantes de la generación del 98, además destaca Azorín, José Martínez Ruiz. Más distinguido por su pseudónimo Aroín, ha sido un periodista de profesión y se observó especialmente reflejado en los inconvenientes económicos y sociales que atravesaron en España a finales del siglo XX. Miguel de Unamuno. Sin lugar a duda, él es uno de los escritores más representativos de toda la generación del 98, de pensamiento intenso y arraigado. La problemática existencial y filosófica está presente durante toda su obra y se refleja en el intenso malestar frente a la muerte y la averiguación de la infructuosa de Dios, temas que corren toda su producción literaria. Deja de lado la belleza artística para centrarse en la transmisión de sus ideas. Cultivó todos los géneros y entre sus obras es fundamental nombrar San Manuel Bueno, Mártir, Niebla o del sentimiento trágico de la vida. Antonio Machado es otro de los autores más relevantes de la generación del 98 y además él pertenece a los poetas más relevantes de las letras hispanas. Los temas primordiales de su poesía giran alrededor del país castellano y la perspectiva intimista del amor. Los recuerdos, las añoranzas de anhelos anteriores y el ineludible paso del tiempo marcan toda su producción literaria. Otro de los principales autores es Ramón María del Valle. Él se opone de forma directa a la mayor parte de los autores de la generación del 98, pues su primordial interés ha sido siempre la belleza literaria y no en el caso de crisis social que atravesaba España en aquellos años. La musicalidad de sus primeras obras subraya sobremanera, así como el pesimismo frente a la verdad que Valle expresa por un medio de un humor bastante especial, debido a que crea los denominados esperpentos, que son reflejados de la verdad deformados de manera grotesca, que se desarrollan en ambientes sórdidos y decantes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la generación del 27. ¿De qué trata o qué sucedió? La generación del 27 es el nombre con el que se identifica a un grupo de poetas españoles que representaron los más notables de la literatura del siglo XX. Estos poetas fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, el futurismo y el surrealismo, pero no representaban un pensamiento revolucionario ni de inclinación política o social. ¿Y cuáles son estas características? La obra de la generación del 27 se caracterizaba por el uso constante y audaz de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en los poemas. Este también se caracterizaba por la particularidad en sus obras, ya que en los comienzos los versos hacían hincapié en el arte, luego tras la influencia del surrealismo y otras corrientes de la época. El movimiento elaboró una poesía con énfasis a la expresión de los sentimientos y temas tabúes, como la homosexualidad. A este tipo de obras también se le denominaba poesía humanizada. Este tipo de poesía contenía un lenguaje orientado hacia la intelectualidad y la belleza, donde se hacían presentes las figuras retóricas como la metáfora para expresar temáticas surrealistas. La estructura de los versos era clásica, como un soneto, villancico o romance. Además, utilizaban técnicas fuera de la métrica, conjunto de reglas como los versos libres, que no estaban sujetos a la medida ni a la rima, los versos blancos estaban sujetos a medida, pero no a la rima, y por último los versículos que no tienen un número fijo de rimas o de sílabas, entre 8 y 12 sílabas. Autores de la generación del 27. Los autores principales de la generación del 27 son Adriano del Valle, Dámaso Alonso, Emilio Prado, Federico García, Gerardo Diego, Jorge Guillem,
Luis Cernuda, Manuel Alto Aguirre, Melchor Sánchez, Pedro Salinas, Rafael Alberti y Vicente Aleixandre. Ahora les voy a hablar un poco sobre el origen de la generación del 27. La generación de los autores vanguardistas nació en 1927 con sus fundadores Pedro Salinas, Melchor Sánchez, Almagro, Rafael Alberti y Gerardo Diego, quienes designaron un nombre para el conjunto, rindiendo así homenaje al más alto exponente de la literatura barrocoa del Siglo de Oro, Luis de Bengora, 1561 a 1627, ya que se cumplían 300 años de su fallecimiento. Nació entonces el nombre de generación del 27.